Hoy no vamos a hablar de voluntariados en teoría, sino que vamos a hablar de cómo encontrar un buen voluntariado, ya sean plataformas como Workbreakers o Workaway. Y sobre todo, cómo evitar esos voluntariados que se ven hermosos en las fotografías, pero en la realidad son una trampa. Y es que no todos los voluntariados valen la pena. Ahorrar hospedaje, aprender, mejorar tu inglés, conocer personas y tener una experiencia excelente. Pero también hay otros donde te piden ayudar demasiadas horas, no son claros, están lejos de todo, tienen reseñas raras o parecen más un trabajo que un voluntariado justo. Así que en este video te voy a mostrar qué filtros utilizar, cómo buscar, qué revisar en un perfil, cómo leer las reseñas, cuáles son las señales de alerta que tienes que detectar y cómo comparar varios voluntariados antes de aplicar. Y quédate hasta el final porque te voy a dar una tabla simple donde puedes comparar cuál es la mejor opción según tu perfil. Antes de entrar a buscar, quiero que entiendas algo. El peor error es elegir un voluntariado porque el destino se ve bonito. Ves las fotografías y automáticamente te ves viviendo en Roma, en Portugal o en una casita campestre en Colombia. Y automáticamente dices en tu cabeza, me voy. Y es que un buen voluntariado no se elige por las fotografías lindas, sino por las mejores condiciones. Puede ser un lugar increíble, pero eso no asegura que te convenga ir allí. Entonces la pregunta no es, ¿cuáles de estos voluntariados se ven más lindos? Sino, ¿dónde puedo tener una experiencia segura, útil, clara y acorde a mi presupuesto? Por ejemplo, Workbreakers siempre recomienda que revises el perfil del anfitrión antes de aplicar a una de estas opciones. Cuando tú aplicas en esta plataforma, puedes enviar automáticamente mensajes al anfitrión para resolver algunas dudas. Así tienes total confianza de que ese lugar es bueno o es ideal para ti antes de confirmar el viaje. Define qué tipo de voluntariados quieres. Antes de abrir cualquier plataforma, lo primero que vamos a hacer es definir qué tipo de experiencia tú quieres, porque hay muchísimas en cualquiera de estas dos plataformas. Porque si no tienes en cuenta eso, vas a guardar 40 opciones en 40 lugares diferentes, pero seguramente ninguna de esas va a ir acorde a lo que tú quieres o a lo que quieres aprender. Pregúntate, ¿quiero estar en ciudad, playa, montaña? ¿Me gustaría vivir al lado del mar? ¿Quiero socializar mucho o quiero más bien un lugar tranquilo? ¿En qué quiero trabajar? ¿Con personas en redes sociales, con animales o en un refugio? ¿Quieres aprender algo específico? ¿Necesito comida incluida? ¿Puedo compartir habitación con alguien más? ¿Cuántas horas al día estoy dispuesto a ayudar? ¿Cuánto dinero tengo para llegar y moverme? ¿Hablo solamente español o un poco de inglés? ¿O puedo comunicarme fácilmente en otro idioma? ¿Es mi primera experiencia o ya tengo experiencia viajando? Créeme que parecen simples estas preguntas, pero realmente lo cambian todo, porque no es lo mismo hacer un voluntariado en un hostal que hacerlo en un refugio de animales. En un hostal probablemente vas a convivir con muchas personas, vas a tener contacto con viajeros de todo el mundo, hay demasiado movimiento y en algunos hasta hay mucha fiesta. En una finca o en una aldea tal vez necesites madrugar porque ellos aprovechan al máximo la luz del día y además hacer trabajos un poco más pesados bajo el sol. En un proyecto social seguramente vas a necesitar más sensibilidad, más tolerancia, más empatía, y en un voluntariado donde crees contenido vas a necesitar primero de un buen celular, vas a tener que tener algo de conocimiento en grabación, edición y en publicación de diferentes tipos de contenido. Entonces mi recomendación, si es tu primera experiencia, es que inicies o en tu país o en un país vecino, porque así vas a tener primero el lenguaje, que es un plus muy importante, y segundo también el dinero, porque no va a costar demasiado. Busca por país y no por sueño. Ahora sí, empecemos a buscar. Es muy importante que no te dejes llevar por las metas o sueños. Sí, todos queremos ir a Tailandia, a Estambul o a Egipto, pero la recomendación aquí es que inicies con viajes mucho más sencillos que los internacionales, porque requieren de más preparación y además más dinero. Entonces puedes estar revisando Colombia, México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, hasta Brasil, si te sientes cómodo con el portugués. Pero porque siempre recomiendo estos países hispanos, porque la intención del primer voluntariado es que tú ganes confianza, que sepas que esto es real, que no es una trata de personas ni una estafa, que lo puedes hacer fácilmente cerca de tu casa y así vas ganando confianza para irte más lejos. Por ejemplo, en Workbreakers vas a encontrar muchísimas opciones, más de 50,000 opciones solamente en Latinoamérica. Entonces, tan solo con ese dato tú te vas a abrumar. Por eso es tan importante definir desde un inicio a dónde quieres ir, no solamente a dónde sueñas viajar, porque así vas a tener mucho más claridad de qué tipo de lugares vas a encontrar allí y si puedes ayudar o no. Usa filtros con intención. Cuando entres a cada una de las plataformas, no solamente te quedes mirando fotografías, sino que también puedes utilizar diferentes filtros. Por ejemplo, están los básicos, que es país, ciudad, región, tipo de ayuda, fechas disponibles, duración mínima, comidas incluidas, idioma, tipo de alojamiento, número de horas, reseñas y en algunas hasta la tasa de respuesta y la última conexión del anfitrión. En Workbreakers, por ejemplo, recomienda que apliques a lugares donde tengas una alta tasa de respuestas o de aprobación. Quiere decir que los anfitriones
anfitriones revisan cada una de las aplicaciones, se toman el tiempo de leer y también de responderlas. Si tienen un bajo porcentaje, seguramente no vas a tener muchas chances de que te responda, pero igual recuerda muy bien que cada anfitrión tan solo tiene 3 días para confirmar o denegar tu solicitud. En cambio, en Workaway vemos algo no tan estructurado. Por ejemplo, allí tenemos que leer mucho más toda la aplicación del anfitrión para saber qué tipo de proyecto es, cuántas horas tienes que ayudar, qué viene incluido y qué no, y además si buscan a alguien con un idioma en específico. Mis filtros favoritos serían, primero, la ubicación, ya sea el país o la ciudad. Prefiero el país porque así puedo elegir entre varias opciones, y si no hay específicamente en una región, pues puedo mirar una región mucho más cercana. Y segundo, que tenga todas las comidas incluidas. Para mí es sumamente importante, y en Workbakers hay una opción que me gusta mucho que se llama el top de anfitriones. Son los anfitriones más destacados de la plataforma y que tienen muy buenas reseñas. Para mí, si un lugar no tiene estos 3 filtros, yo de una lo descartaría. Revisa qué incluye de verdad. Esta es una de las opciones más importantes porque aquí tienes que tener toda la información antes de ir a un lugar. No basta que diga solamente alojamiento incluido. Tienes que saber qué tipo de alojamiento hay, porque hay diferentes. Hay zona de camping, habitación privada, habitación compartida, habitación de equipo, cabaña o hasta un sofá. Y no basta con que solamente diga comida incluida, también debe ser muy concreto en qué tipo de comida. Si tienes las 3 comidas y solamente el desayuno, o solo el desayuno y la cena, si las comidas solamente las tienes el día de tu trabajo, si es comida comunitaria, comida vegetariana, comida vegana, o si simplemente tienes la cocina disponible para que tú la utilices. En Workbakers puedes encontrar esa información súper fácil porque allí aparecen unos iconos y abajo justo qué tipo de comida está incluida. Aquí es muy importante decirte que no es lo mismo un voluntariado donde tienes todas las comidas y el alojamiento en donde solamente tienes el alojamiento. Obviamente donde solo tienes el alojamiento vas a gastar el doble porque va por tu cuenta la comida, así que no son lo mismo. Así que yo siempre por eso elijo cuando tienen las comidas incluidas. Revisa las horas de ayuda. Ahora también es muy importante para no pasar de un voluntariado a un trabajo flotador de más de 7 horas al día, pues por eso también es importante leer muy bien las descripciones. Si te piden demasiadas horas de trabajo por muy pocos beneficios, pues este lugar no te conviene. Workaway recomienda a sus viajeros que solamente acepten intercambios en donde ayuden de 4 a 5 horas al día, que tengas de 1 a 2 días libres por semana y además que aparte del alojamiento tengas la alimentación. Pero también es muy exclusivo en que tú eres libre en decir a dónde ir y a dónde no ir. Entonces aquí es importante revisar cuántas horas al día vas a ayudar, cuántos días a la semana, si tienes días libres, las tareas son fijas o vas a ir cambiando, si tienes turnos nocturnos, si tienes días de descanso y si las horas coinciden con lo que recibas. Una cosa es ayudar de 25 a 30 horas a la semana por todas las comidas y el alojamiento, y otra muy diferente es trabajar de 40 a 50 horas a la semana sin días libres y muy poco tiempo para ti, para conocer, descansar o simplemente no hacer nada. Ahí ya deja de ser voluntariado y empiezas a hacer un trabajo no pagado. Entonces te voy a mostrar mi semáforo. En verde sería de 20 a 30 horas a la semana, que tenga todas las comidas y además el alojamiento. En amarillo, que sea de 25 a 30 horas a la semana y que tenga incluida 2 comidas y además que tenga una ubicación alejada. En rojo serían más de 35 horas a la semana, que no haya claridad, que no sepas muy bien qué tareas tienes que hacer, que te estén rotando o que tengas turnos divididos durante el día. ¿Cómo leen las reseñas de verdad? No solamente es ver las reseñas que tienen solamente 2 palabras que dicen me encantó el lugar. No, la intención aquí es ver esas reseñas que son un poquito más amplias, pero detectar ciertas opciones que pueden alarmarnos. Una reseña mala puede significar que esa sola persona tuvo una mala experiencia, pero si eso que dice esa persona lo repiten varios viajeros, quiere decir que es algo frecuente que sucede en ese lugar. Por eso es muy importante que revises si alguno dice algo sobre el horario, el tipo de ayuda, tipo de tarea, tipo de alojamiento, alimentación, la seguridad, la ubicación, el internet, el cumplimiento de lo pagado y la relación entre los voluntarios. Tanto Workbakers como Workaway tienen ese sistema de puntuación y ese sistema de reseñas que generalmente solamente se lo permite a personas que han ido a ese lugar. Entonces puedes confiar fielmente en cada una de esas reseñas en cualquiera de las 2 plataformas. Revisa la ubicación antes de aplicar. Hay lugares hermosos, pero que generalmente están muy lejos de las grandes ciudades. Entonces, si tu intención es conocer esa ciudad que está justo al lado, pero te va a costar demasiado llegar allí, pues entonces no le vas a sacar el mayor provecho a ese voluntariado. Por eso es tan importante ver la ubicación real de eso. Tienes que revisar cuál es la ciudad más cercana, si tiene aeropuertos cercanos, terminales, cuánto te demoras yendo de un lugar a otro, los costos del transporte, si hay transporte público o tienes que pagar un transporte privado, si hay supermercados cerca o si el anfitrión te va a recoger, si puedes salir fácilmente en tus días libres o si tienes acceso a internet o no. Imagínate que hay un lugar de voluntariado en una finca en las montañas en Colombia, pero no hay transporte público, tienes que pagar 300.000 pesos colombianos
colombianos, un aproximado de $70 para poder llegar a ese lugar. No hay señal, no hay tienda cerca, no hay supermercados, y si algo pasa o tú trabajas con internet, pues no vas a poder seguir tu trabajo de forma cotidiana en el tiempo libre. Por eso es tan importante tener en cuenta para qué vas a viajar como voluntario y si estos lugares se adaptan o no a tu tipo de viaje. Compara mínimo 3 opciones. No te quedes siempre con el primero que viste, sino que haz una lista de diferentes voluntariados que seguro te han llamado la atención y puedes comparar. Para eso te voy a dejar una tabla en pantalla que seguro te va a ayudar muchísimo con esa comparación y así puedes elegir el mejor. Seguro que con esta tabla vas a poder bajar la emoción y subir el criterio y así vas a poder elegir mejor. El método del semáforo. Como te dije, yo tengo un método del semáforo que seguro te va a ayudar muchísimo para elegir estas opciones. El verde, el amarillo y el rojo. En pantalla te voy a dejar varios de ellos para que lo puedas elegir fácilmente. Recuerda que el verde es el que puedes aplicar, lo ves en pantalla. El amarillo puedes tenerlo en cuenta, aunque no lo descartes del todo. Puedes hacer ciertas preguntas al anfitrión para tomar la decisión y te dejo en pantalla todo lo que tienes que tener en cuenta. Y el amarillo son las opciones que no debes de romantizar y definitivamente debes descartar, y te dejo esas opciones que tienes que tener en cuenta. Ahora quiero hacer contigo un ejemplo, un ejercicio en tiempo real, así que te voy a dejar aquí en pantalla 3 opciones de voluntariado y tú vas a decir con cuál que te quedarías según todo lo que ya te he contado, todos los consejos que te he dado, y déjamelo abajo en los comentarios. Obviamente te voy a leer y voy a ver todas las opciones, pero la intención aquí es que aprendas haciéndolo, así que anímate a hacerlo. ¿Cuándo sí pagar la membresía? La mayoría de personas lo que hacen es simplemente pagar la membresía y empezar a ver opción. Esa es la forma inadecuada de hacerlo. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tiempo. Recuerda que la membresía solamente dura un año, así que apenas pagues empieza a contar ese año. Entonces lo importante aquí es primero, créate una cuenta, eso es totalmente gratis, y allí vas a poder ver todas las opciones. Si hay opciones que te gustan, que tú podrías decir yo me voy a ir a este lugar y tiene todas las opciones que necesito y es donde yo quiero aprender o aportar, pues ahí es el momento de pagar la membresía, justo 3 meses antes de hacer tu primer voluntariado. Así le vas a sacar el mayor provecho a esa membresía, y no solamente a la membresía, sino que tu experiencia no va a verse presionada porque se te está acabando el tiempo. Encontrar un voluntariado no es cuestión de suerte, es cuestión de saber buscar, leer bien, hacer preguntas, comparar, de no emocionarte simplemente con las fotografías bonitas. Y sobre todo, viajar barato no significa que vas a aceptar cualquier cosa por ahorrarte ese alojamiento, porque un buen voluntariado puede darte no solamente alojamiento, comida, sino también una experiencia increíble, aprender nuevas habilidades, practicar idiomas, conocer personas de todo el mundo y sentirte como un local en un lugar mientras viajas. Antes de aplicar un voluntariado, recuerda estas preguntas. ¿Es claro? ¿Sé perfectamente qué actividades debo hacer? ¿Cuántas horas debo ayudar? ¿Si tengo días libres o no? ¿Si tengo internet? ¿Si voy a tener una habitación privada o compartida? ¿Si va a tener una habitación privada o compartida? Si la respuesta es sí, ve sin miedo y aplicas el lugar de una vez. Si la respuesta es no sé, es mejor seguir buscando otras opciones. El objetivo no es simplemente viajar barato, sino a encontrar un voluntariado que te ayude a viajar mejor. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala aquí abajo, no olvides seguirme en todas las redes sociales y suscríbete a este canal para mis consejos de viajes y generar dinero.